En el día de hoy entramos en Segunda de Pedro, capítulo 2, y a la luz de lo que el Señor nos reveló en el primer capítulo, en los últimos dos versículos, donde dice que tenemos la palabra profética más segura, donde tenemos nosotros que entender de que la palabra es como una antorcha en medio de la oscuridad. En medio de todo eso habrán aquellos que buscarán una interpretación privada de las escrituras y caerán en lo que empieza el capítulo 2, donde habrán entonces esas interpretaciones privadas, esas interpretaciones personales y tergiversaciones de la verdad, serán aquellas que llevarán a los argumentos de la falsa doctrina. En este caso, versículo 1, los falsos profetas, aquellos falsos maestros que introducirán herejías. La palabra herejías nos habla de personas que toman sus sentimientos, toman sus formas de ver las cosas y lo hacen entonces una doctrina, y entonces hacen de ello vamos a decir, un esquema de pensamientos que comienzan con Jesucristo, comienzan en la raíz normalmente, pero luego entonces divergen en diferentes direcciones y toman glorias de nuestro Señor Jesucristo y hacen de esas glorias, hacen de esas bellas manifestaciones de su reino, y lo hacen el centro de sus doctrinas, falsas doctrinas. Entonces la palabra que y aún llegará el momento en que negarán al Señor, estamos en el versículo 1, que aquel que los rescató. Y vemos muchas veces que comienza el cristianismo y luego entonces queremos nosotros mejorarlo, hacer algo mejor, algo en la carne, y llegamos entonces al judaísmo. Eso lo vemos muy común en personas que se divergen en caminos, vamos a decir, en veredas, que comienzan bien pero terminan mal porque negamos el señorío y la efectividad y eficacia de la sangre preciosa del Cordero. Entonces, y luego entonces pues traen sobre sí repentina destrucción. Y esa es como va así como la destrucción, poco a poco y de repente. Poco a poco y de repente. Es algo que uno no nota, uno va cayendo, una persona va cayendo en diferentes aspectos de esto, y eventualmente viene algo ocurre en su vida que llega entonces como una bajada y de momento cae. Y entonces dice la palabra, versículo 2, y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución viene de la palabra apolión, o sea, una destrucción completa. Donde vemos el infierno, Apolión, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y vemos hoy en día que muchas falsas doctrinas que comienzan bien y se hacen famosas, mucha gente las tiende a seguir porque son fáciles de seguir o son atractivas a la carne, y por ende eventualmente es blasfemado el camino de la verdad. Lo vemos en este caso cuando habla en el versículo 3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Las palabras fingidas son palabras desfiguradas. La palabra fingida viene de la palabra que nos habla de desfigurar, de tomar, por ejemplo, cosas como plasticina y desfigurarla, a tomar algo que está como el barro y hacer con ello lo que uno quiere. Eso habla, y eso la palabra de Dios es tan preciosa que nosotros en línea con juicio, nosotros tomar la verdad y tergiversarla y desfigurar lo que a la persona del Señor Jesucristo, y poner sobre él cosas que no son las que la palabra estipula. Y es por eso la palabra que es importante a nosotros, particularmente cuando habla de mercadería. Vemos que a través de los años, pues, lo que es la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, que es una verdad, es una promesa de Dios para nosotros, pero muchos hacen de ello algo que es el centro de su trabajo, y por ende pues entonces lleva a la destrucción. Entonces es importante nosotros entender esto, y nosotros vemos, versículo 4, porque
el apóstol continúa, si no perdonó a los ángeles, o sea que a la luz de esto que estamos viendo, que Dios ya va a llamar a juicio a estos que se desvían de la verdad. Nos da ahora unos ejemplos del Antiguo Testamento donde Dios no perdonó a los ángeles que miraban, que veían el rostro de Dios, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. El infierno, en este caso, la palabra infierno viene de la palabra tártaro. Tártaro quiere decir en griego el lugar más oscuro, la prisión más oscura, donde allí serán reservados para el juicio. O sea, están reservados en ese lugar de oscuridad, y ese no es el infierno. Hay algo peor que ello. Eso lo vemos estipulado en el libro de Apocalipsis capítulo 20 y 21. Vamos a ver el lago de fuego, que es aún más allá de la oscuridad. O sea, la prisión de oscuridad están ahí atados, pero luego entonces serán reservados para el juicio. Dice la palabra que es versículo 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y trayendo el diluvio sobre los impíos, ¿cómo no también tendrá Dios? Dios nos estipula de que viene un juicio futuro del cual nosotros nos tenemos que guardar, y el apóstol nos está diciendo guarde de toda falsa doctrina, y lo vamos a ver en el segundo video.